buenas tardes guariqueño, buenas tardes guariqueña. Estamos cambiando de ambiente. Hace unos minutos atrás estaba en el Consejo Legislativo un acto realmente hermosísimo, muy hermoso ese acto por su contenido, lo que eso significa. Tenemos presente allí más de 8 diputados de la Asamblea Nacional. Está el diputado, todavía están allá los diputados Óscar Figuera, está el diputado Cepeda, el diputado Ureña, el diputado del estado de Yaracuy, se me olvida ahora el nombre del compañero Girajara, Braulio Álvarez, y unos 8 diputados de toda la región llanera, tratando el tema de la semilla, ¿no? Yo le decía por radio que parecería cualquiera que no es agricultor no ve sentido la semilla, y le explicaba un poquito lo que eso significa. Primero desde el punto de vista de una ley que va a pasar y cómo nosotros hacemos desde la primera constitución del año 99, que las leyes las hacen los que fueron electos por el pueblo y luego el pueblo las tiene que revisar para aprobarla. Bueno, ese es un ejemplo. Y los 5 objetivos históricos que se deben, eso no viene así de la nada, eso salió porque la Constitución nos los manda, el artículo 305, el 123, nos manda a nosotros a ser conscientes de la ecología y conscientes de la soberanía alimentaria. Y precisamente el plan de la patria, allí están, los 5 objetivos históricos están representados. Imagínense ustedes que nos quieren poner a depender, y hay quien lo defiende, los adecos, los copellanos, los de Primera Justicia, defienden que nosotros tenemos que depender de una semilla que viene de otros países. Y entonces estamos en manos de ellos. Cuando no les conviene vendérnosla, entonces no nos la venderán, porque así son ellos, por su interés y por su conveniencia. Además que es una semilla transgénica, una semilla que ha sido manipulada genéticamente, que se ha demostrado en algunos casos que produce enfermedades, tales como el cáncer. Además de eso, es una semilla estéril, que si uno sembró, cosechó, cuando va a guardar la semilla para sembrar el año que viene, no se reproduce. Una semilla que fue manipulada para que no se reprodujera, de modo que siempre estamos dependiendo de ello. Esa ley más bien obliga que nosotros, lo que siempre se ha hecho ancestralmente, uno sembraba maíz, guardaba su maicito para sembrar para el año que viene, recogía cuando floreaba el pasto, recogía la semilla para sembrar pasto cuando llegara el momento oportuno desde la siembra, nuestra propia semilla, con sus investigaciones, por supuesto, científicas que hay que hacer para mejorarla, para garantizar que no falte. Entonces, eso se está discutiendo ahorita. Se está discutiendo aquí en Guárico, con el pueblo. Hay gente de Japura, hay gente de Cogede, de Yaracuy, gente de Marina, discutiendo aquí y por supuesto guariqueños, discutiendo para aportarle esa ley como son todas nuestras leyes revolucionarias. Ahora nos encontramos aquí en este complejo urbanístico que todavía estamos en los trámites para ponerle nombre, eso tiene que ser autorizado para llamarse Complejo Urbanístico Hugo Chávez. Todavía estamos en ese proceso, donde vamos a tener 5.000 familias para venezolanos, 5.000 soluciones habitacionales aquí en el estado de Guárico. Progresivamente, por supuesto, progresivamente. Ahora ya tenemos 676 apartamentos que ya muy pronto van a estar terminados y algunos ya los podemos dar en custodia porque ya están bastante adelantados. En custodia a quienes han cumplido los requisitos, quienes han cumplido los baremos. Ya vamos a hablar de todo eso, vamos a entrar a tratar ese tema. Pero aquí tenemos un acto bien importante, una ceremonia porque es muy sentida la comunidad, el Consejo Comunal que se ha establecido para recibir como tiene que ser el pueblo organizado, para cederle poder al pueblo. El pueblo tiene que estar organizado. Aquí se organizó un Consejo Comunal y ese Consejo Comunal ha estado luchando al lado de nosotros, ha estado velando al lado de nosotros, ha estado pasando todas las dificultades que nos ha tocado pasar, que siempre las hay, todos los problemas que siempre hay. Esa comunidad organizada siempre ha estado al lado de nosotros. Y eso es un síntoma de madurez. Mientras más maduro este pueblo revolucionariamente, más se le transfiere poder, más tiene capacidad para tomar sus propias decisiones. Entonces es un acto de verdad muy emocionante. No es cualquier cosa uno como familia recibir su primera vivienda. Eso no es cualquier cosa. Yo lo decía recientemente en un acto en Calabozo. Lo trascendente que eso es. Cuando uno le dicen, no tiene ni dónde caerse muerto. Pero cuando uno tiene 4 paredes y un techo,
lo que pasa por la mente, lo que pasó por la mente mía cuando me tocó tener casa, porque todos pasamos por eso. Pues. Cuando me tocó tener casa dije, ya tengo donde caerme muerto, ya tengo mis 4 paredes y un techo que es de la familia, y eso tiene un simbolismo muy importante. Aunque los economistas echen cuenta, los capitalistas saquen cuenta si conviene, si económicamente, financieramente no conviene, mucho más allá de eso está nuestro ancestro cultural, nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras costumbres, que eso es antropológico, eso viene desde la época de las cavernas, que uno necesita un sitio, un espacio de uno, de su familia, donde formarse con la familia, y por esa satisfacción tan enorme cuando uno puede tener un techo propio que es una necesidad de la familia. Fíjense, esto solamente Venezuela está a la vanguardia, gracias a Chávez, está a la vanguardia en muchos aspectos, pero innumerables aspectos de la lucha social. ¿En qué parte del mundo tener vivienda es un derecho? Es un derecho. ¿Por qué? Porque es una necesidad que la gente tiene. Y al ser una necesidad es un derecho. Entonces Venezuela es el único país del mundo, puedo decir, porque no conozco otro, donde es un derecho tener vivienda, tener habitación. Así como somos el primer país del mundo que está siendo libre e independiente con la semilla. Primer país del mundo. El mundo está pendiente de nosotros. Si uno se pone a enumerar y uno no se da cuenta con la humildad que tenemos todos, con la sencillez que tenemos todos, no nos damos cuenta la pauta que estamos marcando en el mundo, sin querer tener pretensiones nuestras. No vamos a creer que somos el ombligo del mundo, ni que el mundo gira alrededor nuestro. No, nada de eso. Pero sí es verdad que siempre hemos dado la primera pauta, la primera señal de ser un país libre, de ser un país independiente, de ser un país que se respeta a sí mismo. Menos cuando caímos entonces en manos, cuando Bolívar no pudo cumplir su sueño y pasó todas esas tragedias que ha pasado en Venezuela, pasando por ese nefasto puntufijismo, esa falsa democracia. Ahora sí hay democracia, ahora sí hay profundidad de democracia, ahora sí hay participación popular, no como antes. Antes engañaban al pueblo, creía que participaba porque cada 5 años lo llamaban a votar, pero no podían elegir los candidatos, acuérdense. Le decía, usted puede votar por quien usted quiera, escoja ahí por quién va a votar, pero eso sí, que sea por uno de los que yo escogí como candidato. Ellos eran que escogían los candidatos, o sea, y nos hacían creer que era una democracia y no participamos en nada ni tomábamos decisiones. Ahora sí, en la época de Chávez y con Chávez, gracias a Chávez y gracias a Nicolás Maduro, nosotros somos un país que cada día más se hace más libre, se hace más independiente y se hace realmente y profundamente democrático. Y donde todos existimos es para satisfacer las necesidades de las personas. Y las necesidades de las personas son derechos, no son una mercancía. Una vivienda no es una mercancía, una medicina no es una mercancía, algo que va a satisfacer la necesidad de una familia, de un ser humano, eso no es ninguna mercancía, eso no tiene que verse en términos económicos, en términos financieros, que si me conviene o no me conviene, que gano más, que gano menos, no, tiene que verse en función de satisfacer las necesidades y de organizarse la gente para que la gente pueda tomar sus decisiones. Por supuesto, hay su metodología y su sistema. Hay que elegir personas que cumplan funciones y que traten de organizar, y los recursos que hay, pues llevarlo y distribuirlo, ser equitativo. Y si las personas no cumplen, bueno, el pueblo tiene potestad de quitarlo y de poner otro. Hay mecanismos para esa verdadera independencia, y ser independiente de otros países y esa profundidad de democracia. Bueno, estos actos tan emocionantes como este, pues no puede ser un acto frío así, tiene que ser un acto donde uno puede expresarse, el pueblo puede expresarse. Vamos a escuchar a una vocera del Consejo Comunal, a la señora Aracelis Liendo. Buenas tardes, ciudadano gobernador, autoridad única en materia de vivienda, primera combatiente del Estado, autoridades civiles y militares, Consejo Comunal Simón Bolívar, día de lucha, de una constancia lucha que, bueno, nosotros hemos venido haciendo desde hace 3 años. Y bueno, hoy aquí las palabras son de agradecimiento, son de un profundo sentimiento, porque vemos cómo este Consejo Comunal organizado, pues, que nació de unas luchas incluso laborales, porque nos organizamos en una primera instancia como Consejo Comunal, como Consejo de Trabajadores, y luego fuimos organizándonos y uniéndonos, pues, otras instituciones, y surge el Consejo Comunal Simón Bolívar. Gracias a Dios, hoy, gobernador, tenemos ya 36 familias adjudicadas en calidad de custodia, cosa que nos satisface mucho, nos llena de orgullo, nos llena de profundo sentimiento de corazón. Verle la cara a cada uno de ustedes, de verdad que
es sentimental, ¿no? Porque sabemos las luchas y sabemos todo lo que nosotros de verdad hemos pasado aquí, las constancias, es algo bien forjado, pues, algo que de verdad nos embarga un sentimiento de alegría, de felicidad, de agradecimiento a nuestro comandante Chávez, que lo llevamos profundamente en el corazón, de agradecimiento a ese presidente obrerista, Nicolás Maduro, que después nos enmarcamos entonces en esa gran misión Vivienda Obrera, gobernador, y luego la gran misión Negro Primero, que también agrupa a estos camaradas militares. El pueblo, bueno, cívico-militar unidos, pues. Esto es una demostración de que sí podemos organizarnos militares conjuntamente con el pueblo, y nos lo hemos llevado muy bien, hemos hecho grandes amistades, y usted lo decía ahorita, más que unas paredes, yo creo que aquí lo que hay es un hogar, y una felicidad muy grande cuando cada uno de estos camaradas venían a mudarse, era una felicidad, era una alegría, todos aplaudían, entonces vemos de verdad que es un sentimiento bien emotivo. Gracias, gobernador, muchas gracias en nombre del Consejo Comunal Simón Bolívar. Gracias por traernos esta felicidad que usted siempre dice. Él lo decía al principio, que tuvimos algunos inconvenientes de acuerdo, y bueno, sí, y quizás nos toque hoy decir con claridad, pedimos perdón por ese momento que tuvimos de quizás de egoísmo, ¿no? De 150 casas a 650 viviendas que no le entendíamos, y que hoy muchas familias dicen, mire, de verdad que tenían razón, o sea, no entendimos en ese momento qué fue lo que se quiso hacer, pero de verdad que hoy entendimos que tenían mucha razón en que 650 es mucho más que 150, y que necesitamos muchos camaradas, muchas familias rocianas que necesitan vivienda. Aquí nosotros queremos honrar de una manera muy especial, gobernador, al capitán Laprea, quien de verdad ha sido forjador de lucha, que de verdad que, oye, camarada, gracias. Cuánta paciencia ha tenido para nosotros, y cada vez que viene con un aliento, con algo nuevo, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro. Gracias, capitán, muchas gracias. Debe ser nuestro amor, nuestro cariño del pueblo rociano, de verdad que gracias. ¡Que viva el comandante Chávez! ¡Viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Que viva Rodríguez Chacín! ¡Viva! Buenas tardes. Bueno, gracias compañera, gracias, que nosotros siempre debemos darle a Chávez y a Nicolás Maduro. Leí un letrero hace un ratico allá en el Consejo Legislativo que decía, no es suficiente llorar, no, hay que hacer lo que Chávez dijo, el futuro que nos puso Chávez al frente, ese país de justicia social, de igualdad, de satisfacer las necesidades, de la mayor suma de felicidad posible, de vivir viviendo, ese país que Chávez nos dibujó. La obligación de nosotros ahora es hacerlo realidad, construirlo, que se materialice, y en eso estamos trabajando, en materializar ese sueño de Chávez, esa visión que tuvo Chávez. Esa es la obligación que tenemos, mucho más que llorarlo y mucho más que sentirlo, que por supuesto eso no se nos puede quitar, aún lo tenemos y lo tendremos siempre, pero tenemos la obligación de materializarlo. Yo decía recientemente, y lo decía ahora, que sí, yo voy a hacer un estudio, vamos a ponernos de acuerdo con la primera combatiente, que es socióloga, investigadora. Voy a ponerme de acuerdo con ella para hacer un estudio de género, de verdad. Nuestra sociedad, nuestra cultura tiene que haber cambiado, porque el rol que cumplen las mujeres era una sociedad machista, y la imagen era machista, y los personajes que uno veía, los héroes, todos eran machistas, que proponían el machismo. Pero ahora el rol de la mujer, lo que gracias a Chávez también, gracias a Chávez, una revolución feminista, y gracias a Chávez, que rescató el lugar de la mujer y dijo que era igual, y en verdad eso está demostrado científicamente, que la mujer y el hombre biológicamente son iguales para hacer trabajo. Cualquier tarea que hace un hombre lo puede hacer una mujer, y si uno ve alguna diferencia es cultural, porque culturalmente lo han enseñado a eso, y las madres tienen esa obligación de enseñar a sus hijos en sus hogares
enseñar esa cultura que no, que somos iguales y que tenemos que respetarnos y que no puede haber esa violencia que hablaba de género, entre otros males que tenemos que erradicar. Entonces son las mujeres siempre las que están al frente, son las mujeres las que están en la batuta. Fíjense, y muestra de eso lo vemos todos los días en todas partes. Eso no necesita demostrarlo porque está más que demostrado. Vamos a darle la palabra a la compañera María Briceño y a la señora Nazaret Hernández. Siempre son las mujeres las que están al frente llevando la batuta y la voz cantante. Bueno, buenas tardes. Por acá nosotros quisimos realizar un boletín informativo. Esto surge con la idea de mantener informado al colectivo del complejo urbanístico Hugo Chávez. Invitamos a la primera dama. Vamos a bautizar el periódico de la comunidad. Es semanal, ¿verdad? ¿O es mensual? Eso va a ser mensual. Es un diario, es un periódico mensual, pues un boletín informativo llamado La Voz Comunal Socialista. Y vamos a llamar las cosas por su nombre. No sé si logran ver aquí que la letra que usaron para dar los títulos, para diagramar, gracias, es la letra de nuestro comandante Chávez. ¿Sí? Así escribía nuestro comandante Chávez. Esa es la letra que está disponible para escribir así. Y bueno, yo lo leí, me parece una extraordinaria iniciativa que se conozcan los miembros de la comunidad que viven aquí. Y gracias, Marían, y gracias a todos los que forman parte de este Consejo Comunal de darme la oportunidad de servir para bautizar este pequeño esfuerzo que hacen por comunicar. A ver. Muchas gracias. Bueno, gracias compañera, gracias. De verdad que es necesario la imprenta, la artillería del pensamiento es necesario, es importante en todas las comunidades. Ojalá todas las comunidades tuvieran esos medios para expresar sus ideas, para publicar noticias, para comunicarse entre todos. Entonces, siguiendo con ese trabajo, Carolita, que tenemos que hacer, inclusive podemos hacerlo en las Fuerzas Armadas, porque la primera combatiente hace trabajo de investigaciones sociológicos, pero lo hace con el poder popular, lo hace en cuanto al impacto que causan las diferentes misiones, el efecto que tiene, el resultado de las misiones, este estudio sociológico, científico, de ese punto de vista, pero quizás te invito a que lo hagamos en la Fuerza Armada, porque también Carolita es de la Reserva Activa, capitán de corbeta de la Reserva Activa, oficial activa pues en la Reserva de la Fuerza Armada Nacional. Entonces, ¿cómo ha cambiado la Fuerza Armada? ¿Cómo ha impactado en la Fuerza Armada su cultura organizacional y diferentes expresiones de la Fuerza Armada desde que las mujeres están presentes? O pudiéramos escoger otra institución perfectamente como la Fuerza Armada. Bueno, pues seguimos pues conversando del tema que en este momento estamos informando, que es la habitación, la vivienda en el estado Guárico. Logros, no son ideas, no son esperanzas, son logros que sí van a generar esperanza y sí van a generar ideas, pero lo que estamos entregando es concreto, se ve, se toca, se observa, se puede palpar, se puede sentir porque está aquí presente. Yo quisiera hablar de un tema que preocupa a algunas familias guariqueñas, que es el tema de las viviendas uruguayas. Las viviendas uruguayas. Vamos a buscar aquí la información que tengo de las viviendas uruguayas. Este fue un proyecto que se hizo en años pretéritos de la Revolución, donde se hizo un convenio con Uruguay, un convenio Venezuela-Uruguay, para construir un número de viviendas aquí en Venezuela. Un número de viviendas de modelo uruguayo, con tecnología uruguaya, hacerlas en Venezuela. Entonces aquí en el estado Guárico llegó el proyecto, se le ofreció a varias familias, se hicieron los métodos de selección apropiados,
las familias tumbaron su casa para hacer la vivienda uruguaya en ese terreno que tenían en su casa, pero luego se rescindió el contrato. Se rescindió el contrato con Uruguay, hubo fallas técnicas, hubo desajustes en ese programa. En otros casos, apresuradamente no habían visto que donde iban a construir las casas, que estaba ese rancho anteriormente, no había los servicios públicos. ¿Y cómo va a ser un rancho o una vivienda para sustituir una que estaba en precarias condiciones y no va a tener luz, y no va a tener agua, y no va a tener agua servida y agua potable? Entonces, eso originó una cantidad de trastornos, pues, aquí en el estado de Guárico. Esos trastornos, cuando llegamos, los asumimos como propios. Aunque ya es un convenio que terminó, no puede ser familias guariqueñas, 150 familias, ¿no, Goyo? Teníamos en el estado de Guárico, 150 familias que no le habían cumplido con la vivienda guariqueña. ¿Es correcto eso? Allí tienes audio, pues. No, gobernador, de las 500 familias solamente le cumplimos a 134 familias. O sea, nos faltaban aún un número importante de familias, las cuales, como usted está diciendo, usted ha dicho, nosotros ya estamos resolviendo el problema de la mayoría y continuamos resolviendo la de todos para, si Dios mediante, el año que viene ya tener todo esto resuelto. Sí, es correcto. Aquí está la información. Miren, en el municipio de Monaga faltaban 36 familias por vivienda. En Mellado, 36 familias. En Rocio, 81 familias. En Ortiz, 50. En Miranda, 81. Las Mercedes, 36. En Monagas, ya dije 36. En Infante, 81. El Socorro, 27 familias. En Zaraza, 45. Y en Santa María, 27. Nosotros, desde que empezamos las funciones, pues asumir como una obligación que teníamos que satisfacer esta necesidad de esa gente que necesitaba su familia, que tenía su vivienda en precarias condiciones y la tumbó y no habían podido construir la vivienda con el modelo uruguayo. Bueno, y con ese esfuerzo ahora podemos decir que tenemos 134 viviendas culminadas. 134 viviendas culminadas y ya en vía de finalizar y entregar las viviendas para solventar esa deuda. Yo lo tomé como una deuda que teníamos que solventar con esa familia y no podíamos basarnos que el convenio se terminó, que ya no existe el convenio. Para eso utilizamos recursos de la gobernación del estado Guárico, porque no podíamos buscar recursos nacionales porque ya ese convenio había terminado. Y sí, el convenio terminó, pero la gente nuestra, familias guariqueñas, estaban sin la vivienda, había que hacerla. Entonces buscamos viviendas, el modelo de vivienda que hemos desarrollado aquí en Guárico. Son muchos los aportes que hemos hecho en Guárico en diferentes temas, entre ellos en la vivienda, aportes de nuevos modelos para hacer vivienda. Y Guárico, por cierto, era de los últimos estados en hacer vivienda. Ahora Guárico está en el 4º lugar. Eso es mensual que hacen esa clasificación. Entonces nosotros todo el tiempo estamos entre los primeros, todo el tiempo. Y la diferencia entre el 4º, el 5º, el 6º son mínimas. Precisamente con métodos, con sistemas que hemos empleado, con organización popular que seguimos mejorando cada vez. Y eso tiene un beneficio, que la gran misión vivienda, a los estados que construyen más vivienda, mientras más construyen, más le aumentan la cuota. Eso quiere decir que mientras uno más hace vivienda y más están en los primeros lugares, y por eso nos preocupamos por resolver las necesidades de la gente y también por recibir mayor cantidad de recursos para poder hacer más casas. A los que hacen menos casas les dan menos recursos, a los que hacen más casas les dan más recursos porque han demostrado eficiencia. Esa es una técnica, yo creo, bien apropiada. Mire, hemos solucionado en Rocio 72 viviendas uruguayas, en Ortiz 9 viviendas uruguayas, en Miranda 21. Nos falta todavía las Mercedes, Infante, El Socorro, Santa María. Tenemos en Zaraza 32 viviendas. Una cosa que estamos haciendo, una tecnología que estamos haciendo es en los nuevos urbanismos que estamos desarrollando. Entonces llamamos a los compañeros que estaban pendientes de las viviendas uruguayas y le ofrecemos solucionarles su necesidad con los nuevos urbanismos. Eso nos ha rendido bastante. Igualmente con el modelo que inventamos acá de casa guariqueña, la guariqueña 1, la guariqueña 2. Hemos estado también resolviendo y satisfaciendo esas necesidades. Fíjense las reasignaciones, que es esto que les decía, reasignaciones que hemos hecho con nuevos desarrollos y que hemos solucionado el problema de las viviendas uruguayas. En Monaga, 36.
En Rocio, 9. En Mellado, 23. En Ortiz, 11. En Miranda, 60. En Las Mercedes, 36. Aquí están los estados, los municipios que me faltaban. Están aquí, que me faltaron en la lista anterior, que no hemos hecho la vivienda uruguaya, pero les hemos dado solución. Les hemos dado solución con otro urbanismo. En Las Mercedes, 36. En Infante estamos ahorita con 43 que nos falta para ubicarlo. Si ubicamos 11 en Villas del Sol, 24 en Brisas de Guamachal, 23 en Urbanismo Rodríguez Chacín, que ahí me pasaron un strike, me pusieron el nombre a ese urbanismo sin haberme consultado, ¿no? 15 en diferentes sectores, en Las Acacias, Las Margaritas, y familias beneficiadas por diferentes programas, 43 total en Infantes, 6 en Santa María, 13 en El Socorro, 13 en Sarasa, en el desarrollo habitacional Las Camazas, allí pues van 13 familias que tenían problemas con viviendas uruguayas. Entonces yo creo que es una información bien importante porque es una necesidad bien sentida, es un proyecto que asumimos en Guárico, repito, cerca de 500 familias que se quedaron sin su vivienda, que tumbaron su casa que tenían en precarias condiciones, contando con las viviendas uruguayas. Terminó el convenio, tenían problemas quizás que no podían solucionar por falta de urbanismo, de servicios públicos, y se quedaron en el aire. Ya eso está en vía de solución y hemos avanzado y vamos a seguir avanzando. Las pocas que nos faltan las vamos a dar solución. No quizás con el modelo original de las viviendas uruguayas, sino con un modelo mejor todavía, que son las mismas casas guariqueñas o los nuevos urbanismos que vamos desarrollando en el estado Guárico. Igualmente vamos a hablar de las viviendas, sustitución de vivienda, SUBI, sustitución de vivienda. Es un programa, las personas que tienen casas en condiciones precarias, nosotros seguimos trabajando, construyéndoles viviendas, bien sea terminando de reparar su casa, haciéndole el piso, si no tienen piso, haciéndole las paredes, arreglándole el techo, haciéndole nuevas habitaciones, haciéndole baño, construyéndole los urbanismos que le falta. Ese es el sistema de sustitución de vivienda. Nosotros tenemos en el estado Guárico ya una meta inicial, las que quedaron pendientes del año 2012. El año 2012 hubo un problema, porque ya ustedes han visto los efectos de eso. Hubo problemas con el manejo de las viviendas y se tomaron acciones necesarias, dolorosas, pero necesarias, de judiciales, y bueno, pero hay que resarcir a las familias que se quedaron sin sus viviendas, esos recursos que eran para hacer vivienda en el estado Guárico y cogieron otro rumbo, cogieron otra dirección esos recursos financieros. Entonces también sacamos nosotros recursos de la gobernación para satisfacer a esa gente que estaban en el 2012 que tenían que haberle hecho sus casas, y a eso lo hemos solucionado a 350. Tenemos 3 en Monaga, 100. Es bueno publicar, que publiquemos por el Ciudad Guárico, publiquemos listas parciales, vamos publicando listas parciales, así sea por municipio. La familia, nombre de la familia, el número de cédula, si no quieren poner nombre, el número de cédula y la dirección donde se puede encontrar estas familias que han sido beneficiarias de estas viviendas que estamos diciendo, que estoy leyendo aquí. En Rocio, 181, en Mellado, 10, en Ortiz, 33, en Miranda 25, que van a ser publicados con nombres y apellidos o números de cédula por lo menos. En Camaguán 9, en Guayabal 10, en Las Mercedes 14, en Infante 21, El Socorro 10, Santa María 8, Sarasa 5, Rivas 13, Guaribe 5, Chaguaramas 3 y Monagas 3, creo que había ya señalado. Y aún tenemos por asignar, por resolverle el problema, 196 viviendas, o sea, de las 300 y tantas, hemos resuelto 350, de las 500 y tantas, 350 ya hemos resuelto. Y ya tenemos lista en vía de resolución esta deuda social, pues nosotros lo consideramos como deuda social, una deuda social de la revolución. Por eso que esto es un solo gobierno, esto es un gobierno revolucionario, donde uno no puede decir, no, que eso es el ministerio tal, que eso es el otro ministerio, no, eso nos toca a la revolución, y la revolución somos todos, el pueblo también forma parte ya fundamental de esta revolución.
196 viviendas que tenemos por asignar, que probablemente le demos solución en urbanismo o si no con las casas guariqueñas que estamos construyendo. Son 43 en Rocio, 33 en Ortiz, 7 en Mellado, 25 en Miranda, 9 en Cuamaguán, 10 en Guayabal, 14 en La Mercedes, 19 en Infante, 8 en Santa María, 1 en El Socorro, 5 en Saraza, Rivas 11, Guaribe 5, Monagas 3, Chaguarama 3 también. Son soluciones, 196 familias que estamos buscándole solución, familias que están identificadas, que estamos en conversación con ellos y que estamos adelantando a encontrarle solución a esta familia. Entonces, vayan ustedes echando números, cuántas viviendas, cuántas familias estamos nosotros solucionando. Ya efectivamente, realmente, de una manera tangible que se puede tocar. Viviendas para los guariqueños, viviendas dignas para los guariqueños. Podemos decir, el año 2013, nosotros hicimos 4.766 viviendas. Estoy contando inclusive las uruguayas, estoy contando las SUBI, estoy contando las que nosotros hicimos con programas de construcción de vivienda en organismos. 4.766. Y el año 2014 no ha terminado todavía. Por supuesto, quedan 2 meses y todavía estamos contabilizando vivienda, estamos entregando vivienda toda la semana, pero sí estamos encaminados a romper récord, porque estamos con este urbanismo. Fíjate, aquí son 676 viviendas y esto pronto debe estar terminado. ¿Para cuándo podremos entregar nosotros ya definitivamente esa vivienda? Sí, gobernador, bueno, aquí consideramos que para los primeros meses del año que viene, enero, febrero, ya nosotros tenemos las 676 viviendas. Bueno, entonces, a lo mejor algunas de estas viviendas no se contabilizan en el año 2013, pero eso uno porque lleva esos récords así, porque le gustan los números, le gustan las estadísticas, entonces uno es bien importante llevar esas estadísticas, pero los que están esperando la vivienda, por supuesto que no están metidos en récord ni en estadística, están esperando la satisfacción de sus necesidades, y si no se les satisface en diciembre, entonces en enero, en febrero, se va a estar satisfaciendo esa necesidad. Entonces, estamos ya en octubre, terminando octubre, ya podemos decir que estamos en noviembre, ya pronto va a ser noviembre, por cierto, ya empieza el nuevo decreto contra evitando y prohibiendo la venta de artículos de primera necesidad, de alimentos y estratégicos y medicina, que no lo puedan vender los boneros, porque eso es parte de la explotación, eso es parte de la lucha económica que nos tienen planteado. A abusar de la necesidad que tienen algunos venezolanos, entonces darle los grandes ricachones, darle para que ellos vender más caro lo que tienen precios regulados en sus comercios. Entonces lo mandan a vender, en vez de venderlo a 20 en su negocio, como están obligados, lo mandan a vender, son ellos mismos, lo mandan a vender a 1.000 y a 1.500 en la calle con boneros. Entonces uno va a buscar una medicina y no la encuentra, pero busca un bonero y ahí ya tiene el bonero la medicina. ¿Y dónde? ¿Dónde está la patente? ¿Cuándo la importó? ¿Cuándo la trajo del exterior? No, esos son productos del delito. Productos del delito. Muchas veces en un hospital uno no consigue el instrumento que necesita y afuera está un bonero vendiéndolo, porque quién sabe cómo salió de los depósitos del hospital para allá, y todos esos trabajos se están haciendo. Allá está nuestro compañero Germán Rodríguez haciendo una labor bien importante en este trabajo de mejorar, dignificar y poner en términos, pues, como debe ser la salud en el estado Guárico. Entonces, bueno, nuevos desarrollos 2014-2015, ya entonces entra un plan 2014-2015. El año... Este proyecto 2015 son 10.000 viviendas que vamos a hacer en todos los municipios del estado Guárico. 10.000 viviendas. Vamos a seguir rompiendo récords. 10.000 viviendas, porque si nosotros sumamos los años anteriores, desde el 2011 al 2012, eso da como 8.000 viviendas. El Gran Misión Vivienda empezó en el 2011. Si sumamos el 2011 con el 2012, y metiendo las que nosotros estamos haciendo ahorita, que eran 2012. Porque lo que pasa es que yo le decía al ingeniero Laprea, capitán de fragata Laprea, ingeniero civil, Premio Nacional de Arquitectura. ¿Cuándo fue que ganaste el Premio Nacional? ¿Hace cuántos años? Güey? Premio Nacional de Construcción, de Gestión Pública de la Cámara Venezolana de la Construcción.
El compañero ingeniero Laprea es un premio nacional de construcción. Ese premio lo obtuvo unos años atrás, fue hace 3 años atrás. 3-4 años atrás fue el Premio Nacional de Construcción en Venezuela y tenemos el lujo de tenerlo aquí en el estado Guárico construyendo viviendas, haciendo viviendas para los guariqueños, para dar soluciones socialistas para el estado Guárico. Entonces, el año 2014 estamos hablando de 10.000 viviendas, a romper récord totalmente, porque ya le dije, el año 2011 y el año 2012, y metiendo en ese saco de 2012 la que nosotros hicimos en 2013, eso da unas 8.000 viviendas. Y nosotros en 2 años, nosotros en un solo año le vamos a hacer 10.000 viviendas. Igualmente, este año, ese es el proyecto 2014, 2013, 2014. ¿Cómo vamos a trabajar? Con distintas formas. Vamos a trabajar con la gobernación, con los recursos de la gobernación, con los recursos de la Gran Misión Vivienda y vamos a buscar inversión privada también. La empresa privada tiene su espacio en este proceso revolucionario. Entonces hay métodos, el 0800 vivienda y hay otros métodos que vamos también a traer al estado Guárico para hacer vivienda y ya hemos hecho vivienda y hemos entregado vivienda por esa metodología. Además de eso, tenemos la capacidad de las casas. Yo quisiera darle la palabra al ingeniero Laprea, que nos explique un poco esa fabricación de bloques y cómo nosotros hemos abaratado el costo de hacer una casa. Nosotros las casas ahora las hacemos prácticamente con muy poco cemento, casi podemos decir que sin cemento. La hacemos con poquita cabilla, porque siempre hay que encontrar soluciones, que si el cemento está escaso, cuando había el contrabando de cabilla que no se encontraba, hay que encontrar soluciones. No, la revolución no se puede parar por obstáculos que se le presenten en la vía, hay que buscarle cómo darle la vuelta, como decimos como dicen en mi pueblo y como digo yo también, hay que buscarle la vuelta al palo, la comba que tiene el palo cuando uno lo va a picar, tiene que buscarle cómo es esa vuelta para poderlo picar bien. Bueno, si se presentan problemas, dificultades, le buscamos la vuelta a la revolución y damos soluciones dignas, soluciones satisfactorias. Entonces, explícanos, por favor, esta fabricación que tenemos de tierra, de bloques de tierra y también de las viviendas que estamos desarrollando en Guárico. Sí, tenemos 4 métodos constructivos que hemos desarrollado en el estado, ¿no? Hasta ahorita tenemos en práctica 2 de los 4, que son la guariqueña 3 y la guariqueña 4. La guariqueña 4 son sistemas de bloques ecológicos. Esto no es un método que nosotros inventamos aquí en Guárico, no, son métodos muy viejos, pero bueno, lo estamos implementando. Estos son métodos que se utiliza arcilla, que es muy frecuente aquí en el estado de Guárico, con cal o cemento para estabilizarlo. Esto nos da unas paredes ya portantes que no necesitamos, como usted dijo, en las paredes sí necesitamos hacer la losa que lleva concreto y necesitamos la cabilla de la losa, pero no necesitamos concreto en las paredes porque son portantes. Nos abarata muchísimo la vivienda, además de ser una vivienda bastante fresca y bastante propicia para la zona. El otro método que tenemos es la fábrica de kits que pensamos, gobernador, me adelanto a lo que usted iba a decir, ¿no? Es la fábrica aquí que está aquí dentro del urbanismo, que pensamos que se quede para el Consejo Comunal cuando se organicen como la zona socioproductiva. Yo creo que en Venezuela no existe otro urbanismo que tenga ya la zona socioproductiva antes de concluirlo. Entonces esto es importante, gobernador. Este sistema lleva un porcentaje bien pequeño de cabilla, un porcentaje bien pequeño de cemento, lo cual nos reduce significativamente el costo de la vivienda al final. Además que la producimos en el estado y eso nos da una fortaleza con respecto a los demás estados. Gracias, Goyo. Nosotros, ya les decía que a pesar de la humildad, que no decimos las cosas, de vez en cuando las decimos, es bueno decirlo, porque ya vamos a empezar a hablar de este proyecto urbanístico en que nos encontramos ahora, cuyo nombre estamos tramitando de Hugo Chávez. Este complejo urbanístico de 5.000 apartamentos que vamos a construir aquí en un plazo de varios años. Son aproximadamente 2 años. En 2 años vamos a construir este complejo urbanístico. Ya está bastante adelantado, ya están los primeros 600 casi listos. Bueno, entonces, este complejo urbanístico es el más grande hecho en Venezuela. ¿Qué quiere decir eso?
la urbanización, el complejo urbanístico más grande hecho en Venezuela. Significa, en Venezuela la Gran Misión Vivienda tiene otro urbanismo mucho más grande que este, hecho por los chinos. Tienen otro también hecho por los iraníes. Tienen otro también hecho por los rusos, los bielorrusos. Me recuerdo la previsión de nuestro comandante eterno, de nuestro presidente eterno, que antes que viniera toda esta problemática, ya él había hecho esa gira y la oposición o no entendía o no quería entender. Bueno, ¿y qué va a hacer Chávez a Irán? ¿Y qué va a hacer Chávez a Bielorrusia? ¿Y qué va a hacer Chávez en esos países, en China? Eso era lo que iba a hacer Chávez. Eso era lo que iba a hacer Chávez, garantizar la vivienda para los venezolanos. Y eso fue hacer Chávez cuando hizo esa gira tan larga. Y luego volvió a Venezuela. Y gracias que se hizo eso, hemos dado soluciones habitacionales, que estamos dando soluciones de 200.000 casas por año. 200.000 casas por año estamos haciendo gracias a esos convenios que Chávez tuvo la visión, tuvo la previsión de hacerlo y hacer esos contratos con China, con Irán, con Bielorrusia, y se han hecho. Entonces son complejos enormes. Ahora, hecho en Venezuela, con tecnología venezolana, por venezolanos, guariqueños en su gran mayoría, este complejo es el más grande que tenemos en este país. Otro récord que tiene el estado de Guárico. Una solución de 5.000 habitaciones. 5.000 habitaciones para el estado de Guárico. Estas habitaciones, estas viviendas, pues soluciones habitacionales, ya tenemos listas 676 apartamentos. 676 apartamentos que están virtualmente listos. ¿Cómo se otorgan estos apartamentos? ¿Cómo se otorga? ¿Cómo hace uno, una familia, cómo hace alguien que tiene necesidad para que se le entregue un apartamento de estos? Estos entran dentro de una metodología que está por la Gran Misión Vivienda, que existe también según la misión en la que uno haya entrado, por la que vaya a entrar, y tiene pues diferentes, ¿cómo se llamaría baremo? Baremo es un método que uno tiene para clasificar a las personas, toma en cuenta su necesidad, cuántos son en la familia. Entonces cada uno de esos vale puntos diferentes, cuántos son en la familia, si están trabajando, si tienen ingresos, si no tienen ingresos, y toma en cuenta una cantidad de información, y con esa información entonces le da prioridades a las personas con la vivienda. Por cierto, yo sigo sosteniendo que en Venezuela, fíjese, el marxismo enseña, Marx enseñó, y dijo Marx, que el comunismo, cuando se llegara a la perfección, porque la llegada a la perfección, según la teoría de Marx, era el comunismo, cuando no hubiera diferencia de clase, cuando todos pudiéramos vivir iguales, la mayor suma de felicidad. Entonces allí había que darle a cada quien según su necesidad. Darle a cada quien según su necesidad. Lo que necesitara la persona, había el Estado tenía que dársela. Eso es un modelo del siglo XX, estamos hablando, que se implementó el siglo XX. Y Marx lo pensó en el siglo XIX, lo filosofó el siglo XIX. Marx, ese gran pensador que no ha podido ser rebatido con todo lo que dijo, nadie lo pudo rebatir porque dijo grandes verdades, demostró grandes verdades. Y ese modelo se implementó en el siglo XX con muchas deficiencias, y eso era lo que decía Marx. Ahora en el siglo XXI estamos haciendo un modelo diferente con los guariqueños, diferentes en Venezuela total. Los modelos del siglo XX, de socialismo del siglo XX, con todos los defectos que ellos tuvieron, eran modelos donde el poder estaba por arriba. ¿En quién tenía poder? El grupo que estaba gobernando, pues así lo tuvo Lenin, lo tuvo Stalin, y lo tuvo todos los demás presidentes que en Rusia, y todos los países orientales, de la Europa oriental, y los países asiáticos, el poder arriba, concentrado arriba, con la intención de hacerlo llegar al pueblo, de hacerlo llegar abajo. Hicieron muchos mecanismos para que eso llegara abajo, algunos abajo a las clases populares, pensando en la base de la sociedad, pues a eso. En Venezuela, ¿qué inventó Chávez? Entre tanto, mire, si yo me pongo a escribir las cosas, lo voy a hacer un día de esto, voy a tener que buscar como 4 resmas de papeles para poder escribir todas las cosas que Chávez inventó. En Venezuela, el modelo venezolano es, el poder es por debajo, el poder lo tiene el pueblo. Y entonces eso empezó desde el primer momento, desde el año 99, cuando empezamos a refundar esta nación. El poder del pueblo, claro, el pueblo no tenía la madurez, no tenía la formación, no tenía un pueblo explotado, engañado, abusado durante tanto tiempo de ese puntufijismo y durante el tiempo del paesismo. Todo lo que de Páez para atrás en el siglo XIX, todo lo que nos vino encima con Gómez y terminando con los Adecos y los Copellanos en el siglo XX.
El pueblo no estaba formado, no estaba capacitado, pero el pueblo ha ido adquiriendo conciencia. Tantas horas que nos habló Chávez, tantas cosas que nos dijo por televisión, constantemente en Aló Presidente, en sus discursos, en todo momento, nos fue enseñando un camino, nos enseñó un horizonte, cómo era ese horizonte donde tenemos que llegar, y nos fue enseñando el camino Chávez. Y entonces ya el pueblo va adquiriendo cada vez más poder. Este socialismo del siglo XXI, este socialismo venezolano, entre las características que nosotros tenemos, es que el poder es del pueblo, el pueblo es el que ejerce el poder por diferentes mecanismos que tiene el pueblo para ejercer el poder. Y cada día se va empoderando más, a medida que el pueblo madure más, a medida que el pueblo entienda más, a medida que el pueblo se organice. La organización popular es fundamental. A medida que el pueblo se vaya organizando, se le cede más poder al pueblo, y el poder va a llegar un momento en llegar a esa mayor suma de felicidad posible cuando sea el pueblo el que mande. Una verdadera democracia, mejor que la democracia griega, porque la democracia griega, que muchos toman como modelo, podemos encontrarle muchísimos defectos a la democracia griega que no los tenemos nosotros. Ahí no había verdadera igualdad, eso es mentira. Habían unos más iguales que otros, pues. Habían clases sociales que no tenían ningún tipo de derecho, había esclavitud, había esclavos. Entonces, ¿cómo va a ser una democracia perfecta con seres humanos sometidos a esclavitud y con seres humanos que tenían derecho de ir a un foro y discutir, y otros seres humanos que no tenían ese derecho? Esta democracia sí es perfecta, esta democracia sí nos acercamos a esa democracia directa que muchos quieren poner que era la griega. No, la venezolana, la chavista, el modelo chavista es el modelo de profunda democracia, en verdad. Bueno, entonces en ese modelo hay que hacer, pues, por supuesto, métodos para que haya justicia social. Entonces, yo quisiera que el ingeniero Laprea o algunos de los que lo acompañan nos hablara un poco. No he saludado que está presente con nosotros el compañero José Páez de Hidropae, José Cruz de Hidropae. José Cruz es un revolucionario al frente de la hidráulica aquí en el estado Guárico, está al frente de todo Hidropae, el director de Hidropae aquí en el estado Guárico, y tiene una labor incesante. Donde va la gobernación, donde estamos trabajando con nosotros los proyectos, nos estamos apoyando con las labores que cumple José Cruz y su equipo. Aquí está José Cruz con nosotros. También está Nayibe Bermúdez. Nayibe es la representante de Mincomuna, la directora del Ministerio de las Comunas aquí en el estado Guárico. Es un trabajo heroico y fundamental. Es constructora de vivienda también. Mi comuna también construye vivienda. Pero aparte de eso, en lo que yo llamo el pollo del arroz con pollo. En esta revolución tenemos que hacer carreteras, tenemos que hacer los servicios médicos, infraestructura, tenemos que hacer muchas obras de infraestructura porque hacen falta, porque se necesitan. Tenemos que hacer la revolución agroindustrial porque está en el plan de la patria, un objetivo histórico, nuestra soberanía agroalimentaria. Todo eso hay que hacerlo, todo eso hay que hacerlo, y es importantísimo y es necesario. Pero el pollo con el arroz con pollo, lo que es más que necesario, es fundamental. Donde está, pues, el queso de la tostada es en la organización popular. Ese es el pollo, el arroz con pollo. Y ese es el trabajo de Nayibe Bermúdez, que está con nosotros. Trabajo que tiene que hacer el Ministerio de las Comunas. El ingeniero Laprea ya habló con ustedes, ya le ha dado mensaje. Y Dayan Arias, que es también del coordinador, el secretario de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Y el compañero ingeniero que... Lermis Lara, del Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente. Una revolución ecosocialista. Para nosotros el ambiente, tenemos que preservar el ambiente, terminar esos fenómenos del niño y de la niña, esos veranos tan intensos que pegan aquí en este país, con las lluvias, por los desajustes mundiales, globales, que hace el capitalismo salvaje, que hace los países industriales, que no le importan los seres humanos, lo que le importa son los negocios, producir, así dañen la capa de ozono, así se deshiele el polo norte y el polo sur y cause todos los desastres que nos causan ellos. Nos tomó una revolución ecosocialista, consciente del socialismo. Entonces, bueno, así tenemos nosotros estas 676 viviendas que ya tenemos ya a punto de terminar. Y el proyecto que nos va a venir, ahora cuando terminemos estas 676 viviendas, nos va a venir un proyecto de 2.000 viviendas, son 5.000 por todo. 5.000 por todo que vamos a hacer. Entonces, para allá, cuando finalicemos en los primeros meses del próximo año,
Los primeros meses del año 2014 terminamos de entregar estas 676 viviendas y comenzamos otro proyecto aquí mismo en otra terraza de 2.000 viviendas más. 2.000. Estaba viendo y luego completamos otro proyecto, hacemos las 2.000 viviendas y terminamos otro proyecto para completar las 5.000 viviendas en diferentes terrazas que la estaba mirando. Ese tanque de agua de 3 millones de litros. Esos tanques de agua, por cierto, el agua, la aducción de esos tanques viene de Camatagua, una aducción nueva que estamos trayendo. Aquí no llegaba esa aducción de Camatagua, la estamos trayendo de la represa Camatagua para el estado Guárico. Va a entrar aquí a San Juan de los Morros y ese agua se va a abastecer de Camatagua, aunque también tiene posibilidad de tomar del embalse de Tierra Blanca. ¿Es así, compañero José Cruz? También tiene la posibilidad. Ahora, 3 millones de litros de agua abastece los 5.000 apartamentos una vez terminado, pero también abastece las urbanizaciones adyacentes, la zona industrial, Acosta Carles, Pedro Saraza, también se van a beneficiar con este tanque de agua que estamos haciendo allí de 3 millones de litros. Entonces son buenas noticias pues, que podemos dar nosotros en este proyecto de vivienda aquí en el estado Guárico. Yo quisiera, sabemos la organización, cómo nos organizamos nosotros para entregar estas viviendas. Eso es importantísimo, eso es importantísimo. La organización comunal. Básicamente tienen que organizarse las comunidades. Las comunidades se organizan en un número promedio de 200 familias. Esas 200 familias, una vez organizadas como consejos comunales o cualquier otra forma de organización social, entonces presentan sus necesidades y ya estando ellos organizados, es más fácil nosotros abordarlo. Entonces ver la realidad, ver el terreno, buscar los urbanismos y buscarle solución a los problemas. Pero tienen que organizarse. Organizado, pueblo organizado es el pueblo que hace la revolución. Y llámese la revolución. ¿Qué es la revolución? La igualdad, la justicia social, que todos seamos iguales y que todos podemos satisfacer nuestras necesidades. Vamos a nuevamente, pues el que está aplicando el baremo. No crean, por cierto, la corrupción en este gobierno es atacada sin clemencia y sin paz. Ya prueba hemos dado suficiente. Las que se conocen y las que no se conocen también, que no le hemos querido dar publicidad por razones, pero les hemos atacado y le seguiremos atacando fuertemente, fuertemente. Si alguien está cobrando, yo no descarto que haya funcionarios de un nivel medio, de nivel más bajo, entonces que quieran aprovechar y dicen que van a gestionar y entonces estafan a las personas. Estafan a las personas porque es mentira, no tienen capacidad para gestionar nada y les quitan los dineros. Yo quiero las denuncias. Y además, si alguno, porque siempre entre las sardinas uno consigue a veces un bagre metido. Entonces entre las sardinas puede haber un bagre metido ahí nadando, que entonces sí está corrupto, hay que acusarlo, hay que señalarlo y cuenten ustedes que se va a ejercer todo el peso de la ley. Bueno, hay un récord que no les dije. El urbanismo más grande de la gran misión vivienda en este país, en esta revolución, lo estamos haciendo aquí en Guárico. El hecho en Venezuela, por venezolanos, con tecnología venezolana. Pero es que tenemos otro récord también allí. El inspector de obra, tiene 94 años de edad y un ingeniero activo. Yo le quiero ceder la palabra al compañero para que nos haga un saludo. Es un ingeniero con más energía que muchos jóvenes. Muchos jóvenes se le quedan atrás y no le cogen el ritmo porque va demasiado adelante a la vanguardia. Vamos a darle un saludo al popularmente conocido como el tío, para que nos salude por Cantaguari, que nos están escuchando por radio. Mucho gusto en estar con ustedes. Lo que hacemos aquí es prestar apoyo técnico y esperamos seguirlo prestando. Muchas gracias, tío. Muchas gracias. Conocido popularmente como tío. Ojalá nosotros pudiéramos llegar. Hay algo. Una cosa que la gente le da mucho valor y lo aprecia mucho. Le pone un precio muy alto, pero no lo envidia. Es la experiencia, los años que uno pueda tener. Uno sabe ya que llegó a esta edad. Los que vienen más atrás, ojalá lleguen.
Ojalá lleguen, pero no se sabe si llegarán. Y con esa lucidez y con esa capacidad, me hace recordar de nuestro comandante, un saludo a nuestro comandante Fidel Castro. Fidel Castro le preguntaron cuál era su mayor logro, su mayor victoria, y él dijo, mantenerme vivo, estar vivo, aquí lúcido, consciente, produciendo. Eso no lo logra todo el mundo, eso no lo logra todo el mundo, eso es bien difícil lograrlo. Y entonces pues un reconocimiento a estos venezolanos y aquí pues con el compañero, con el tío, que a edades avanzadas está trabajando y está produciendo por el Estado Guárico y trabajando en este proyecto y rompiendo récord, y seguiremos rompiendo récord nosotros en el Estado Guárico. Ya para finalizar, sí, vamos a juramentar, pero antes de juramentar, yo quiero hablar un poquito de El Baremo y de Viviendo Venezuela, que nos explique un poco para que nuestra escucha puedan enterarse de cómo nosotros podemos acceder a esta vivienda requerida por las familias guariqueñas. Sí, gobernador, bueno, es importante que todos sepamos todo lo que aspiran, las más de 14.000 familias que tenemos censadas en la Gran Misión Vivienda, que aspira por un apartamento en este urbanismo o cualquier otra vivienda que vamos a hacerlo. No existen listas, ¿no? Importantísimo, por ahí se estaba corriendo que existía una lista. No existen listas. La lista es aquellas personas que creyeron cuando el comandante presidente Hugo Chávez Frías llamó al censo en el 2011. Y todas esas personas tienen derecho a ir a la Asamblea Viviendo Venezolano. Esta asamblea, gobernador, al pueblo, esta asamblea tiene un comité promotor, el cual lo designó usted con un vocero del Frente Francisco Miranda, un vocero de la Misión Riva, un vocero que es el mismo del PSU, un vocero del Ministerio del Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda, el nuevo Ministerio de Ecosocialismo, Hábitat y Vivienda. Por eso que tenemos aquí al compañero Lermis, que es la parte de ambiente, y al compañero Hidropáez, que es la parte de agua de este nuevo ministerio. Tenemos un vocero del ente ejecutor de la gobernación, un vocero de la alcaldía, un vocero del Consejo Legislativo y un vocero de la comunidad. Es importante, gobernador, quisiera no dejar de decir esto, ¿no? Que toda persona pierde el derecho, cualquier persona o familia pierde el derecho a ser adjudicada si incurre en lo siguiente: invasión u ocupación del inmueble sin ser previamente adjudicado. Es importante que las invasiones son un delito y la persona pierde el derecho en la Gran Misión Vivienda. Los pagos ilegales a algún funcionario o gestor para la adjudicación, como bien dijo usted, gobernador, pierde el derecho a la persona. Y por supuesto, si tiene vivienda, tampoco puede ser doblemente beneficiado. Entonces es importante, gobernador, estos casos. Aquí tenemos las personas que usted va a juramentar el día de hoy, que van a hacer esta Asamblea Viviendo Venezolano. Vamos a hacer 6 asambleas. No tienen que ir a todas las asambleas, suficiente que vayan a una. Y este equipo promotor, bueno, debe ser bien transparente en su gestión como equipo promotor de estas asambleas, gobernador. Gracias. También quiero saludar ya en la parte final del programa al pilar, uno de los 2 pilares de este proceso revolucionario. Fíjense, el proceso punto fijista, cuarta republicano, era un proceso que se sostenía sobre algunos pilares institucionales de cúpula, las cúpulas. ¿Cuáles cúpulas? De los partidos políticos, porque las bases ahí no mandaban, las cúpulas de los partidos políticos. Con las cúpulas de los empresarios, Fedecámara, ahí se sostenían también ellos. Con la cúpula de la Iglesia Católica, no estamos hablando de los curas obreros y los curas que están en los barrios, que están con el pueblo, no, la cúpula, los obispos, cardenales. Entonces, esas cúpulas se mantenía allí. Una cúpula de una Fuerza Armada corrupta. Entonces ya dije los partidos políticos, ya dije los empresarios, ya dije los trabajadores, las cúpulas corruptas, esa CTV, vendida totalmente al imperio, vendida totalmente. Entonces se sostenía en diferentes cúpulas y era una negociación entre las cúpulas de los grandes empresarios, de los dirigentes de los partidos, esos entreguistas de nuestra nacionalidad, de esa CTV vendida. Este proceso revolucionario tiene 2 pilares fundamentales. Uno es el pueblo organizado,
repito, pueblo organizado, que es pilar de esta revolución, no pueblo desorganizado, pueblo organizado, constituido en comité, en diferentes organizaciones gremiales, sociales, geográficas, comunales, pueblo organizado. Este proceso se basa en eso. Y la otra columna que lo soporta, que lo aguanta, que lo sostiene, es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y aquí con nosotros, como en todas nuestras actividades, está el pueblo y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana que Chávez encaminó con esa nueva doctrina revolucionaria. Presente tenemos con nosotros, está el vicealmirante José Francisco Torrealba, comandante de la Zona de Defensa Integral del Estado Guárico. Está el general de brigada Arrieta, comandante de la brigada 43, una brigada estratégica que tenemos aquí en el Estado Guárico, una brigada de cohetería, misilística, aquí presente en el Estado Guárico, con altísima tecnología y que es una unidad superior estratégica, de valor estratégica en nuestra nación. Y está también el teniente coronel Edwin Rodríguez Acosta, quien es el comandante de la policía del Estado Guárico, también presente aquí como representante de la policía del Estado Guárico y como representante también de la Fuerza Armada Venezolana, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Y también este es un proyecto donde también están recibiendo viviendas representantes de las Fuerzas Armadas. Aquí hay oficiales, hay sargentos, tropa profesional que están recibiendo su vivienda aquí también, porque esto es el pueblo organizado, y ya dijimos que son, este caso en particular, son con funcionarios, con empleados y con miembros de la Fuerza Armada, donde entran de todas las clases y categorías de la Fuerza Armada para resolver sus necesidades de vivienda, que todos las tenemos por igual. Bueno, hay temas todavía, hay tantos temas que hablar. Fíjense, por ejemplo, no hemos entrado en un tema importantísimo, la protocolarización que preocupa tanto. Hay que cumplir las normas, hay que cumplir las leyes. Las normas y las leyes. Yo no les dije de cada quien según su aporte, sí les dije de eso, no les he dicho. Ajá. Eso lo decía Marx también, en el comunismo, en la perfección, ¿no? A cada quien según su necesidad. A cada quien según su necesidad. Eso es la perfección, cuando uno llega a la perfección. Sin embargo, este país, los adecos, los copellanos, los primeros justicias, el pontificismo, lo dejaron en tan precarias y tan malas condiciones que cuando nosotros llegamos a gobernar y a darle poder al pueblo, hubo que darle a cada quien según su necesidad, porque habían demasiadas necesidades, analfabetismo, pobreza crítica, pobreza extrema, gente sin vivienda. El problema de la vivienda es una mercancía, sin salud, sin educación, una pobreza, una economía destrozada. Entonces nosotros tuvimos que implementar, apenas comenzando un proceso revolucionario, en sus inicios de un proceso revolucionario, implementar lo que Marx decía en el siglo XIX y que se trató de implementar en el siglo XX, decía Marx, a cada quien según su necesidad. Pero eso es cuando se alcanza la perfección, a cada quien según su... Nosotros tuvimos que empezar al revés, un cambio en nuestra revolución, pues empezamos al revés, a cada quien según su necesidad, a darle. Pero ya nosotros hemos alcanzado un grado de madurez cuando tenemos que pasar a lo que dice Marx, decía Marx, lo que es el socialismo que es el tránsito hacia una etapa superior, el socialismo, ese camino que estamos haciendo nosotros, además que lo exige la necesidad, lo exige la economía, nosotros no podemos ser dependientes, tenemos que producir lo que nosotros necesitamos en este país, la producción. Entonces aquí vale aplicar lo que dice Marx, que corresponde, y yo soy partidario que tenemos que pasar esa etapa. A cada quien según su aporte. Primero es así, ahora ya nosotros empezamos al revés, empezamos por aquello porque hay mucha necesidad, pero ya el pueblo ha madurado, ya nosotros hemos terminado con esa exclusión, hemos avanzado mucho con esa exclusión, hemos incluido mucho a los venezolanos, ahora con estas bases de misiones en las zonas de silencio donde no llegaba ningún apoyo del Estado y estamos allí presentes, eso se va a erradicar, esa pobreza se va a erradicar y nosotros vamos a estar ya entonces en la capacidad para pasar a cada quien según su aporte. Los venezolanos todos tenemos que aportar y tenemos que entonces recibir de acuerdo a los aportes que tenemos. Como diría alguien que no quiero nombrar, dijo, regalado se murió. Regalado se murió. Aquí hay que aportar así sea trabajo.
así sea trabajo, así sea organización, así sea contribución con su vocación, con su dedicación, con su capacidad profesional que uno tenga de obrero especializado, de obrero sin especializarse, de universitario, a hacer aportes en el pueblo organizado, organizarse, estar organizado y trabajar organizadamente y aportar, no estoy hablando de dinero, no necesariamente dinero, sino aportar la capacidad de trabajo que nosotros tenemos, la capacidad de lucha que nosotros tenemos. Esos aportes son importantes y sin ellos la revolución no puede seguir avanzando, porque ¿qué clase de revolución puede ser donde todo el mundo está atenido a que le den y a que le den y a que le den y un Estado benefactor y protector que da? Eso no lo aguanta ningún país ni petrolero que sea. Entonces ya estamos pasando a esa etapa. Y hay ese tal baremo que llaman, que es según las condiciones que cumplan o no para las diferentes soluciones habitacionales. Y eso lo escribió Chávez, eso está escrito por Chávez, está publicado por Chávez. Si en su casa ingresan 3 salarios mínimos, entonces usted va a pagar tal porcentaje. Si entra un solo salario mínimo, es tal porcentaje. Si no entra, ninguno tiene ningún ingreso o el ingreso es inferior al salario mínimo, entonces existen estas soluciones para ustedes. Se les da la vivienda, pero también tienen estas soluciones y ahí para todo hay una respuesta. Por eso Chávez pensó en todo. Parece mentira. Uno se pone a analizar ahora y cuando va a afrontar y analizar los problemas, encontrar soluciones, ya Chávez había pensado en eso, ya Chávez había dado soluciones, ya Chávez había enseñado el camino. Qué suerte nosotros, ¿no? Qué suerte nosotros que tuvimos ese gigante, un verdadero gigante, acá nosotros en nuestro territorio, en nuestro proceso revolucionario. Bueno, vamos a tomar el juramento entonces al Consejo Comunal. Consejo Comunal Simón Bolívar. ¿Ah? Al equipo promotor. Equipo promotor del Consejo Comunal, vamos a tomarle el juramento. De la asamblea, el equipo promotor de la asamblea. Vale. Ok. Una asamblea viviendo venezolanos. Son las asambleas que se organizan por las familias para encontrarle soluciones de vivienda. Un promedio de 200 familias tiene que ingresarlo, ¿no, Goyo? 200. Fíjese, gobernador, vamos a hacer 6 asambleas viviendo venezolanos por eje político que tenemos en Rocio. 6 asambleas viviendo venezolanos por cada uno de los ejes políticos que tiene Rocio. Entonces, este equipo promotor que tenemos aquí son los encargados de dirigir esas asambleas. ¿Y tienen los nombres de los compañeros allí para mencionarlos? Sí, señor. Ellos son los que están aquí levantados. Pero el nombre, vamos a que ellos digan su nombre entonces para que sepan la responsabilidad que está adquiriendo cada uno con este juramento de este equipo promotor de la Asamblea Viviendo Venezolano y un llamado a todos los guariqueños que se organicen en estas asambleas Viviendo Venezolanos para encontrar más rápido solución a sus problemas. Araceli Liendo, del Poder Popular. Dagny Camero, del IAB. Christopher Costán, por parte de la alcaldía, Invimur. Ángel Boet, Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat. José Medina, Ministerio de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat. Ernesto Boyer, representante del Consejo Legislativo. Gracias. Entonces vamos a tomar el juramento. Ustedes son los promotores. Ustedes se comprometen a que se realice esa asamblea. Vamos a alzar la... Juran ustedes por el Dios de nuestros padres, por Ezequiel Zamora, por Hugo Chávez, por nuestra patria, por nuestra Constitución, no dar descanso a su brazo ni reposo a su alma hasta lograr constituir esta asamblea Viviendo Venezolano, donde cada uno haga sus aportes que con su capacidad pueda dar, bien sea su capacidad intelectual, bien sea su capacidad física, bien sea su capacidad organizativa, para garantizarle vivienda a las familias venezolanas en este Consejo Comunal que estamos obligados a fundar nosotros. Así será y así será verificado y serán premiados. Igualmente se les demandará si no cumplen ese juramento que acaban de prestar. Gracias. Bueno, guariqueños, guariqueñas, ya acabamos de juramentar a estos compatriotas que ya los conocieron, que se comprometen a crear esta asamblea de Viviendo Venezolano para garantizar acceso justo, acceso con mucha justicia, con mucha equidad a estos apartamentos. Entonces, salimos pues, compañeros, vamos a terminar este hermoso evento donde hemos informado
el tema de las casas uruguayas, donde hemos informado el tema de la sustitución de viviendas en el estado Guárico, y faltó mucho por hablar, hay que seguir hablando. No les hablé de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, las importantes noticias, ya las seguiré dando, ya llegará el momento, porque teníamos 6 circuitos, ahora vamos a tener más, muchos más circuitos de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, y con un nuevo impulso que tuvimos ahora con la visita del presidente de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor y las bases de emisiones, que es nuestro compañero, el general Quevedo Fernández, que nos visitó el día de ayer. Entonces, muchas noticias. Esas noticias es una fuente inagotable porque es una revolución dinámica que está avanzando. Hemos dado parte de las noticias en el área de vivienda, pero vamos a seguir informando que nuestro pueblo debe estar informado, porque hay muchos zorros y hay muchos camaleones, como dice la canción, que quieren desinformar al pueblo con la mentira, con el engaño. En eso es que se basa esa oposición que tenemos nosotros, apátrida, vendida, engañando al pueblo, poniendo cosas que parecieran verdad, pero son mentiras, y otras mentiras, pero que a toda carrera se ve que son mentiras. Entonces, hasta el próximo programa, Chacín informa y Chávez vive. Independencia y patria socialista. Guárico, cuarto lugar en vivienda. El Estado Guárico registró un importante avance en la gran misión Vivienda Venezuela gracias a la gestión de gobierno de Ramón Rodríguez Chacín, que ha ubicado al Estado en el puesto número 4 en ejecución de viviendas a nivel nacional. Actualmente se edifican 6.559 viviendas, donde 1.294 ya se encuentran en fase de culminación. Guárico, revolución irreversible.